en la primera epístola a Timoteo en su capítulo 2. Hoy día vamos a estar leyendo desde el versículo 8 en adelante. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Dice así entonces la palabra del Señor, primera carta o epístola a Timoteo, su capítulo 2, versículos 8 en adelante. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con las buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Hermanos amados, tomen asiento. Recordamos nuestras actividades, mis amados hermanos. Recordamos que los días miércoles tenemos nuestro culto de oración a las 8 de la noche, al cual están todos cordialmente invitados. Asimismo, los días viernes a las 8 de la noche tenemos nuestro estudio bíblico. Retomamos entonces, todavía no, estamos en el conversatorio. Tenemos la segunda parte del conversatorio este día viernes a las 8. También están todos cordialmente invitados. Bueno, y el día de hoy, guardando este precioso, este tesoro, este regalo que tenemos del Señor, comenzando a las 11 de la mañana con nuestro culto general, pero terminando a las 7 de la tarde después de varios estudios intermedios, a las 7 de la tarde con ese culto evangelístico. Invitamos a aquellos que quizás están viendo la transmisión para que se animen a venir a las 7 de la tarde. Amén. Amados, vamos a la predicación del día de hoy. Desde ya adelanto que es una predicación nada fácil, pero requiero obviamente, y antes de, requiero a todos mis hermanos y hermanas que pongan atención, obviamente, pero con un corazón bien humilde el día de hoy, porque lo que vamos a tratar quizás es muy delicado, ¿ya? Bueno, vamos a la introducción al día de hoy. Claramente estamos terminando, hoy día vamos a tomar toda la segunda parte de este capítulo 2 de la primera epístola a Timoteo. La primera parte, ¿no? Lo que hablamos la semana pasada respecto de los versículos anteriores, ¿no? Los primeros versículos de este capítulo 2, lo que hablamos la semana pasada, tenía que ver, ¿no?, con un llamado del apóstol Pablo a los hombres, a los creyentes en general, para que ellos pudieran orar por todos los hombres, oraran por las autoridades, oraran por los que estaban en inminencia, para que pudiéramos vivir quietamente, pero para que también esto llevara a la proclamación del evangelio y que por medio de ello entonces obviamente más personas pudieran ser expuestas a ellos y obviamente también más personas salvas, ¿no? Esa era la idea, ¿no?, de que podamos vivir en condiciones favorables para el evangelio y que obviamente también las aprovechemos, no las dejemos pasar, ¿no? Ahora bien, justamente el apóstol Pablo está hablando de las oraciones cuando nosotros vemos que nos introducimos al el versículo 8 del día de hoy, que es una especie de versículo bisagra, ¿no? Es un versículo que viene a ser una conclusión de lo que viene hablando anteriormente, pero viene a ser bisagra para introducirse a un nuevo tema, que es obviamente lo que vamos a desarrollar. Pero sin lugar a dudas, al versículo 8 dice lo siguiente: quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin iras y contiendas. Como hemos dicho, esto es una especie de conclusión de todo lo que viene diciendo. Pero aquí es llamativo, ¿no?, que el apóstol Pablo llama y particularmente hace una acepción, ¿no?, encasillando o apuntando a cierto grupo de hermanos, los hombres. Él llama y encarga a los hombres que ellos levanten manos santas, y esto se refiere básicamente a orar, ¿no?, al Señor.
Y podemos entender que por medio de ello el apóstol Pablo empieza a apuntar al culto público. Él empieza a dar indicaciones que son relativas a la reunión de los santos. Podríamos decir, la responsabilidad, ¿no?, de llevar las oraciones, por ejemplo, en un culto público, son de exclusiva responsabilidad de los varones. Los varones son los que tienen que orar sin iras ni contiendas. Y lo que quiere decir el apóstol Pablo, básicamente, sin iras ni contiendas, es que sea una oración transparente, una oración genuina, una oración sin dobles intenciones. Y quizás esto es muy necesario, ¿no?, a la luz de quiénes son los hombres, porque quiénes somos los hombres en general, porque siempre es muy normal que en el corazón perverso de los hombres hayan dobles intenciones. Siempre van a haber cosas escondidas. Es más, de hecho, el mismo Señor Jesucristo, cuando da órdenes en Mateo 6 de cómo deben orar, le dice: ustedes no oren como los hipócritas, ¿no?, que hacen grandes oraciones y elocuentes oraciones en las plazas, ¿no?, para que todos oigan. La capacidad, ¿no?, de poder hilvanar las palabras y de alguna manera proyectar una especie de santidad que no la tienen. En cambio, él dice: en vez de eso, vayan y oren en privado. Y el Señor, que los ve en privado, de manera humillada, Él los exaltará en público. Pero básicamente el punto es el mismo. El apóstol Pablo llama a los hombres que oren de manera sincera. Que cuando, de alguna manera, si lo llevamos a la práctica, cuando presidan y cuando nos toque orar, ¿no?, porque esto también es uno de los elementos del culto público. Hay elementos dentro del culto, están ordenados en la palabra. Y nosotros que creemos en el principio regulador de la adoración, entendemos que la oración pública es un elemento de la oración. Por eso nosotros el día de hoy apartamos un tiempo, el pastor, particularmente en este caso me toca a mí, o la persona que preside, si yo tengo que no está y el diácono está en este lugar, es el hombre el que tiene que elevar una oración a Dios, pero con corazones sinceros, corazones, ¿cierto?, sin ira, sin contiendas. Ahora, de fondo vamos a encontrar que lo que está hablando el apóstol Pablo es justamente de los roles. Y obviamente dentro del hogar, el varón también tiene un lugar, podríamos entenderlo, de preeminencia, de gobierno. El hombre es descrito en la Escritura como la cabeza del hogar. Y en ese sentido también tiene una tremenda responsabilidad sobre sus hombros, porque el hombre es el sacerdote del hogar. El que tiene la responsabilidad, si bien toda la familia es llamada a orar, el que tiene la responsabilidad, sobre quien recae la responsabilidad de la oración dentro de la familia, también es del varón. Hombres, yo creo que hoy día, cuando vieron la lectura del día de hoy, se estaban frotando las manos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el texto va a hablar profundamente de la posición de las mujeres. Pero nosotros no estamos exentos, ¿no?, de la exhortación del día de hoy. Y tenemos que hacernos cargo, ¿no?, también de las palabras que el apóstol Pablo ordena a los hombres. Él quiere que los hombres sean los que levanten oraciones a Dios, manos santas, que representen a sus familias, y particularmente cuando hablamos de la iglesia y el culto público, sean los hombres los que oren. Ellos tienen que salir adelante. Entonces, vemos que el apóstol Pablo hace esta bisagra, concluye respecto de las oraciones con lo anterior, pero ahora justamente introduce a los hombres para ir a dar indicaciones a las mujeres. Vemos cómo hace un punto y dice: ahora, asimismo, es como si dijera, tal como doy indicaciones a los hombres, ahora yo me voy a dar indicaciones a las mujeres. Versículo 9, dice así: asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Las indicaciones a los hombres están claras. Tienen que gobernar, tienen que orar. Y aquí obviamente entendemos que el apóstol Pablo está apuntando directamente al culto público, cuando la iglesia de Cristo se reúne. Y ahí el apóstol Pablo llama a las mujeres y las exhorta, y básicamente también se va a encargar de indicarlas. Mujeres, ustedes, hermanas, tienen un llamado del Señor. Aquí el apóstol Pablo entonces llama a las mujeres justamente para, en primer lugar,
porque no va a ser la primera exhortación. La primera exhortación, lo que encontramos aquí en el versículo 9, justamente tiene que ver con las vestimentas. Con las vestimentas. Va el apóstol Pablo a hablar de cómo la mujer se viste. Y el apóstol Pablo entonces dice y llama a las mujeres a vestirse con pudor y modestia, con ropa decorosa. Estos términos, ¿no? Quizás pueden confundir, ¿no? Y lamentablemente tenemos que reconocer que nosotros culturalmente, pues no me voy a ir a otro país, me voy a hablar de Chile, de este país. Culturalmente nosotros vemos que hay una especie de entendimiento tácito, no sé de dónde viene, pero podríamos decir que la tradición evangélica, que la mujer evangélica se encasilla y se viste de tal o cual manera, porque se supone que eso es decoroso. El apóstol Pablo no habla de lo que se debe vestir, qué prenda sí corresponde, qué prenda no corresponde. Pero el evangélico histórico de este país ha planteado de que la mujer tiene que usar falda. Y eso automáticamente lo hace, podríamos decir, o se entiende como decoroso. Lo primero que vamos a decir es que eso está mal. Una falda no hace decorosa una prenda. Yo recuerdo hace mucho tiempo, hace años, todavía no pastoreaba, estaba en la otra iglesia, era líder de jóvenes. Y me invitaron a predicar en una iglesia pentecostal. Lo llamativo, y de hecho me llamó porque nosotros veníamos en iglesias neopentecostales, las faldas no eran obligatorias en mi contexto, pero donde fui eran obligatorias. Pero lo que llamaba la atención es que no había ninguna diferencia entre las faldas que usaban algunas hermanas con un pantalón apretado, porque usaban faldas básicamente ceñidas al cuerpo. Eran faldas que básicamente no tenían nada de decoroso, porque lo único que hacían era justamente apretar la figura de la mujer. Cuando el apóstol Pablo habla de decoro, ¿no? Lo que está tratando de entender en este concepto es que la mujer tiene que, podríamos decir, comportarse a la altura, ser sobria. No tiene que tratar de provocar a los demás. En este sentido, nosotros sabemos que las mujeres explotan sus atributos, particularmente los del cuerpo. ¿Cómo lo hacen? Apretando sus prendas. Jeans apretados, pantalones o apretados, poleras apretadas, o también pueden ser escotes que utilizan, o minifaldas, cosa que en ese tiempo también creo que más de alguna hermana daba una falda corta. Todas estas cosas quitan el decoro. No está en la prenda, sino en lo que se hace con la prenda. Por tanto, por otro lado se dice que una mujer no puede usar pantalón. Eso, hermanos, en la escritura no es defendible. Toda mujer puede utilizar un pantalón. Y hay pantalones que pueden ser muy decorosos y otros pantalones muy indecorosos. La diferencia no está en la prenda, está en el tipo de prenda. Entonces, como el llamado del apóstol Pablo es bien, podríamos decir, general, nosotros vamos a tratar de aterrizar los conceptos. En primer lugar, cuando vemos que el apóstol Pablo dice decorosamente, con pudor y modestia, vamos a invitar a nuestras hermanas justamente a guardar sus atributos para sus esposos. Usted no es llamada a mostrar sus atributos. A nadie de los hermanos, o a usted no debería importarle que ninguno de sus hermanos tenga la capacidad de ver sus atributos. Usted no debe vestirse para llamar la atención. Ninguna mujer de la iglesia debería vestirse de manera tal de llamar la vista de los hombres. Eso, hermanos, si en el corazón de una de mis hermanas está el vestirse para que otros me vean, eso habla terriblemente mal de su corazón. Guárdese. Usted no necesita enamorar a sus hermanos. Usted no necesita ser admirada por sus otras hermanas. Usted debe vestirse decorosamente, piadosamente. Ahora, aclaro, no es un llamado a vestirse con harapos. No es que usted venga entonces ahora con una especie de túnica gigante para que nadie la vea. No. Haga el favor y vístase bien. Vístase elegante. Vístase de alguna manera linda, pero de manera decorosa. Vístase de una manera agradable.
Si tiene ropa linda, muy bien, no hay drama en eso. El problema es que no utilice la vestimenta para ser el centro de atracción. Eso está mal. Hay que cuidar el corazón en estas cosas. Lo mismo con los maquillajes. En la iglesia evangélica históricamente se llama a las mujeres a no maquillarse, que no se tiñen el pelo. El problema no está en maquillarse ni teñirse el pelo. Además, yo les digo, hermanas, por favor, maquíllense. Y si se quieren teñir el pelo, bueno, tíñanse el pelo. Pero el problema no está en el maquillaje, hermanos. El problema es de qué manera yo me maquillo. Y en esto las mujeres sí son especialistas. Sí saben lo que puede atraer y lo que no atrae. Las mujeres pueden discernir entre un maquillaje que lo que quieres provocar, ¿no? Con un maquillaje que es un adorno, podríamos decir, de la cara para hacerla más agradable solamente. Sabemos estas cosas. Por tanto, el apóstol Pablo, por un lado, llama a las mujeres a ser modestas, hermanas, vístanse de manera prudente. Yo, por la misericordia y por la gracia de Dios, sabemos que ese no es un problema el día de hoy en esta iglesia. Pero lo ha sido en otras ocasiones. Entonces, tenemos que guardarnos de no caer en eso. Sobre todo las más jóvenes. No necesitan mostrar las más jóvenes porque quizás son más incautas. Mujeres más jóvenes, las niñas, las de 17, 15, 16, 17 años, no necesitan tampoco venir con jeans apretados, no necesitan mostrar el ombligo, no necesitan venir con escotes, no necesitan venir con poleras cortas, no necesitan venir con nada de esas cosas. Vean a nuestras hermanas, quizás a las mayores, a las ancianas, cómo se visten. Y no estoy llamando a las niñas a vestirse como ancianas, no. Estoy diciendo que vean el pudor de las hermanas y vean cómo es, podríamos decir, decente vestirse en la iglesia de Cristo. Esta es la clave. Vístanse bellas, pero no llamativas. Ustedes no vienen tampoco a la gala de Viña ni nada de estas cosas. Ustedes vienen a la iglesia del Señor. Yo difícilmente voy a poder decirles, y no vamos a hacer esto, no es Corea del Norte, para decir cuál vestimenta está permitida o no. Lo que sí les vamos a decir es, use su discernimiento, examine su corazón, eso haga. Y obviamente cuando nosotros desde el gobierno de la iglesia veamos que usted se está descarrilando de esto, la vamos a llamar amorosamente a decirle, hermana, no venga más vestida así. Yo ojo con esto porque hago también esta observación a los hombres. Los hombres también son llamados a vestirse decorosamente. Y los hombres también pueden mostrar, podríamos decir, atributos que quizás a algunas mujeres les gustan. También, el llamado también es a los hombres, sobre todo en estos tiempos. Ya hoy día que está todo muy similar, bueno, hermanos, también cuidemos el corazón de cómo nos vestimos, cuidado con nuestros pantalones, ¿cierto? Tampoco necesitamos, de hecho vamos a hacer una campaña anti-pitillo en esta iglesia. Hay que cuidarse, ¿no? Ahora, si usted viene con un pantalón apretado, trate de que esa cosa cubra su cuerpo. Hermanos, seamos cuidadosos, hay que guardar el corazón, ¿cierto? Bueno, por un lado, entonces, el apóstol Pablo habla a la apariencia respecto, y podríamos decir que esto tiene que ver con la sensualidad, ¿cierto? El llamado del apóstol Pablo tiene que ver con la sensualidad. No se vistan de manera indecorosa, tiene que ver con lo sensual, con lo que pudiera producir otro hermano. Pero el apóstol Pablo también se va a encargar de hacer otro tipo de exhortación, que tiene que ver con la ostentación. Él dice entonces, la segunda parte del versículo, que no se vistan las mujeres con peinados ostentosos, que no se vistan ni con oro, ni con perlas, ni vestidos costosos. Y esto tiene un contexto. ¿Qué pasa? Lo que se estaba dando, ya sabemos, está en la iglesia de Éfeso, donde sabemos que habían hermanos pobres y hermanos también muy acomodados, había de todo. Y en aquellos tiempos existían peinados, los que se entienden como ostentosos, que eran fijados con elementos que básicamente eran joyas. Un peinado ostentoso era un peinado que adicionalmente contenía oro, que muchas veces tenía perlas, era un peinado realmente llamativo. Entonces el apóstol Pablo llama a las hermanas a que se abstengan de eso. ¿Por qué? Porque básicamente lo que eso implica, y ahí también añade vestidos costosos, habla de la ostentación dentro de la iglesia. Lamentablemente,
Aquí el corazón es bien engañoso. Y, hermanos, nosotros como hombres agradecemos esta cualidad particular de la mujer de querer adornarse. Son las mujeres las que se maquillan. Y agradecemos eso. Es algo que ellas traen en su naturaleza, ¿cierto? Las hace diferentes a nosotros. Pero aquí está, hermanos, el llamado a ser cuidadosos con no pasarse de la raya, de no pasar entonces a herir a nuestras hermanas con nuestra ostentación. El llamado entonces, por un lado, era el primero a lo que tiene que ver con la sensualidad, pero aquí tiene que ver con el demostrar su capacidad o podríamos decir, su condición socioeconómica que pudiera afectar a nuestras hermanas, a otras personas. El llamado del apóstol Pablo no es a que las mujeres no se peinen, hermanas, peínense. Se ven bellas peinadas. Es necesario que se peinen, sobre todo, ¿cierto? Pero el tema es aquí a que no lo hagan con ostentaciones. En términos quizás del día de hoy, nosotros, no sé, es la condición de nuestra iglesia. Todas estas cosas se tienen que hacer prácticas para nuestra iglesia. En términos bien reales, esta iglesia es una iglesia de clase media. No hay grandes capitales aquí. No hay ninguna persona que tenga sobresalientemente una condición económica muy grande. Pero imaginemos que aquí viene una persona que vive en el sector más caro de los Arnechea, porque el Señor la llamó a la fe, y ella tiene la capacidad de comprarse una cartera Louis Vuitton, ¿cierto? El llamado sería para ella, no venga con esa cartera. Porque ¿qué va a despertar ella en el corazón de todas las hermanas? En las más débiles va a despertar envidia. En las que están pasando problemas económicos quizás va a provocar indignación, ¿cierto? No corresponde marcar esas diferencias en la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Ahora, si usted la tiene porque las colecciona y tiene los recursos para hacerlo y lo tiene en su casa, haya cosa suya, pero no la traiga a la iglesia. No traiga sus grandes recursos a compartirlos con hermanos. Esto comparte el mismo principio de la comida, hermanos, que el apóstol Pablo llama a los corintios. No traigan las mejores comidas cuando hay hermanos que apenas comen. Esa era la idea que hay detrás. Por tanto, lo que está haciendo el apóstol Pablo es justamente llamar o apelar al corazón de las hermanas. A que quiten ese quizás espíritu competitivo, porque hermanos, las mujeres son competitivas. Y que me digan que no, las mujeres son competitivas. Las mujeres son muy miradoras, fijonas, como es la palabra, no sé cómo sería. Detallistas, sí, son observadoras. De hecho, uno no se da ni cuenta cómo vienen las hermanas, pero las hermanas sí se dan cuenta cómo viene vestido cada persona. Así son las mujeres, es su naturaleza. Pero esa disputa no tiene por qué existir en la iglesia. Y justamente el apóstol Pablo, ojo, aquí está llamando al corazón. Porque se puede leer la idea que detrás de esto, que muchas mujeres quieren cambiar, ¿no?, la verdadera piedad, o podríamos decir que ellas han perdido el norte porque quieren sobresalir no por su piedad, sino que por su condición, por su cuerpo, porque pueden tener características físicas particulares, por su sensualidad o por sus recursos. Y el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: hermanas, su belleza, podríamos decir, no está ahí. La belleza de la mujer, lo que a Dios le agrada de la mujer, lo que realmente debería enorgullecerlas, lo que debería darle la seguridad a ustedes, hermana, no es ni su belleza, ni sus curvas, ni su pelo, ni su ropa, ni sus joyas. Lo que la embellece realmente, y lo que embellece realmente a una mujer es su testimonio. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 10, no se vistan de esta manera, no se hagan llamativas por medio de esta manera, sino con buenas obras. Versículo 10. Como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Hay un cambio de paradigma total aquí. El apóstol Pablo está diciendo, quizás ustedes, hermanas en Éfeso, están perdiendo el norte. Porque quizás usted quiere venir a la iglesia y decir, yo voy a ser la más linda de la iglesia. ¿A qué le importa eso? Yo voy a ser la que tiene el mejor cuerpo de la iglesia. ¿A qué le importa eso?
Yo voy a ser la que mejor se viste de la iglesia. ¿A quién le importa eso? Yo voy a ser la que tenga mejor condición económica. ¿A qué le importa? A Dios no le importa. Yo voy a ser la que, no sé, llegue al mejor vehículo, no sé. No le importa a Dios. Si usted quiere ser vista como una mujer preciosa ante los ojos de Dios, tiene que apuntar a su testimonio, a sus obras. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, no importa lo externo, hermanos. Y a Dios no le importa lo externo de la mujer. A Dios le importa lo interno de la mujer. Por tanto, cuando hablamos de mujeres piadosas, tenemos que reconocer de manera totalmente crítica que la mujer evangélica ha entendido mal lo que es la piedad. Porque en el contexto evangélico se cree que la mujer piadosa es aquella que efectivamente vive con falda, viste con falda y con chaleco de lana. Esa es la mujer piadosa para el evangélico primero. La mujer llena de canas es una mujer piadosa. La mujer que no se depila es una mujer piadosa. La mujer que, no sé, danza, profetiza, habla lenguas, es una mujer piadosa. Pero hermanos, la Biblia en ningún momento, nunca, hermanos, pero nunca, dice que eso es piedad. Puede existir una mujer que vista con faldas y que use chaleco de lana y que realmente esté llena de canas y sea piadosa. Puede existir, sin lugar a dudas. Pero no es piadosa porque usa esas cosas. Ninguna mujer se transforma en piadosa por la manera demacrada en la que se ve externamente. De hecho, esta es otra de las exhortaciones y las, podríamos decir, de las reprimendas que Jesucristo hace a los religiosos. Vosotros, cuando ayunéis, no demacréis vuestros rostros. ¿Por qué? Porque aquellos que ayunan básicamente se muestran que están ayunando. Cuando usted ayune, que nadie se dé cuenta que está ayunando. Porque no es la superficie lo que importa. No es la espalda, hermana, lo que le da piedad. Y no es, digamos, los otros caminos, ¿no? El de la belleza, el que tiene que seguir, o el de básicamente el de los recursos. No, hermanos. Usted muestra su piedad, hermana amada. Y aquí escucha con mucha atención y con un corazón bien, sí, bien humilde en esto. Usted realmente muestra cuán piadosa es. Como por ejemplo, cuando usted es esposa, usted muestra su piedad en qué tan buena esposa es. Usted muestra su piedad en cuánto ama usted su casa. Usted muestra su piedad en cuánto ama a su esposo. Usted muestra, hermana, su piedad en cuánto se somete a su esposo. Usted muestra su piedad en cuánto cuida su hogar. Usted muestra su piedad en cuánto crece en su carácter, cuánto se hace más tierna, más paciente. Cuando usted se hace más, no sé, amante, ¿no? Que ama a su familia, cuando usted se hace más cercana, cuando usted se hace más cariñosa, ahí usted muestra realmente cuán piadosa es. Usted muestra su piedad en cuanto usted lleva a su familia a Cristo. Porque, hermana, si usted, volvamos a esa santidad externa, usted se viste como una verdadera evangélica, cumple los cánones, ¿no? De la vestimenta evangélica. Pero usted es una mujer necia en su casa. Es una mujer, una esposa rebelde. Una esposa que es una piedra de tropiezo para la fe. Usted es una esposa que lleva a ir a sus hijos. Usted no me puede decir que usted es una mujer piadosa. Es todo lo contrario. Es una mujer tremendamente carnal que se piensa piadosa por cosas que la Biblia no lo dice. Cuando usted diga, yo quiero ser una mujer piadosa, por ejemplo, en la iglesia, es una mujer piadosa. La mujer piadosa se muestra en la iglesia por cuánto sirve. Lamentablemente, en el contexto evangélico, la mujer piadosa se conoce como la mujer que danza. Yo recuerdo una vez tuve la oportunidad de ir a una iglesia grande del corte pentecostal.
Y aquí vemos lo terrible de esta apariencia, ¿no?, de santidad errada. Era una iglesia grande. Fui a un evento en particular. Y era muy llamativo, casi tragicómico, ¿no?, que comenzaba la alabanza y yo veía una hermana, una viejita que salía desde la última, unas filas de atrás, y avanzaba hasta adelante, el espacio que estaba delante entre las sillas y el coro, y ahí se ponía a danzar. Terminaba y se devolvía. Venía otro tiempo de oración, y ahí venía la señora, y danzaba ahí enfrente de todo, y venía. Hermanos, eso no es piedad. Ella no muestra su piedad por eso. La piedad no se muestra en eso. Se muestra en la iglesia, en cuánta paciencia tiene con sus hermanos. Cuánto cuida a sus hermanos. Cuánto se somete a las autoridades de la iglesia. Cuánto se somete a la palabra de Dios. Cuánto se esfuerza en la fe. Ahí se ve la piedad de una mujer. La piedad de una mujer soltera, por ejemplo, se ve en cuánto busca a Dios, cuánto se somete justamente a su palabra, cuánto espera en Cristo, cuánto entonces sirve a su iglesia local, cuánto busca a Dios en su intimidad. En esas cosas se puede ver la piedad de una mujer. En este sentido, hermana, el llamado y la pregunta es, ¿qué entiende usted por piedad, mi hermana? ¿O qué tan piadosa es usted? Esta quizás es una pregunta un poco más confrontacional, ¿no? ¿Qué tan piadosa es usted? ¿Entiende que la santidad tiene que ver con las obras y no con lo que trate de mostrar externamente? Usted puede engañar a muchos acá, pero el testimonio habla por sí solo. Y alguien por ahí dijo algo como esto. ¿Sabes qué? No puedo oír tus palabras porque tu testimonio grita tan fuerte que no me deja oírte. No se trata de cuando usted tenga conversaciones espirituales, porque si no lo muestra por medio del testimonio, entonces no sirve para nada. Testimonio, amados hermanos, como es digno de una mujer que dice que camina en piedad. Medita, hermana amada, cómo usted glorifica a Dios. Meditemos en el corazón. Este es un llamado a mis hermanas. Es un llamado amoroso, pero es un llamado real. La Escritura lo enseña tal y como es. Ahora bien, sigamos. Siguiendo en el tema del culto público, cómo la mujer debe comportarse, el apóstol Pablo dice en el versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. El apóstol Pablo hace un llamado directo a las mujeres respecto del culto público. Y deja clarísimo, amados hermanos, clarísimo ahí, que la mujer no puede ni enseñar ni ejercer dominio sobre un varón en la iglesia de Cristo. Es más, no lo puede hacer ni en su casa ni en la iglesia de Cristo. No lo puede hacer, hermanos. La mujer no puede ser, por ejemplo, pastora. No existen las mujeres pastoras. Es una perversión de la palabra de Dios. Hoy día estamos llenos de pastores y profetas. Cuando existe una iglesia donde hay una pastora y una profeta, o lo que sea, cualquier cosa en autoridad, es una iglesia que se ha desviado de la fe. Se ha desviado de la escritura, hermanos. Porque el apóstol Pablo aquí es clarísimo, hermanos. No, aquí no deja espacios para duda. No permito yo, y el apóstol Pablo lo dice el apóstol Pablo, con la autoridad apostólica, empoderado por Cristo para decirle a la iglesia, y ojo que nuestra doctrina descansa en la doctrina de los apóstoles, y esta es la palabra autoritativa de Dios para decir, no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre un varón. No puede ser. Cuando usted vea entonces una iglesia donde hay una pastora, es una iglesia descalificada por Dios. No existe. Ahora, hoy día, como hemos dicho, estamos llenos de pastoras. Y muchas personas, cuando uno las confronta con esta palabra, que es clarísimo, nacen una serie de objeciones o serie de, podríamos decir, argumentos para decir. Por ejemplo, algunos dicen, no, lo que pasa es que la Biblia está anticuada. A ellos, hermanos, les decimos
que la Biblia no es anticuada, que la Biblia no se tiene que adaptar a los tiempos. Son los tiempos los que se tienen que adaptar a la Biblia. La palabra de Dios es eterna. No se acomoda, ¿cierto?, a los nuevos tiempos de la modernidad. Y el que quiera defender eso, muy probablemente sea un teólogo liberal. Y por ende, muy probablemente inconverso. Tenga mucho cuidado. Otros dirán, lo que pasa es que en el contexto las mujeres eran muy chismosas y el apóstol está diciendo que se deben callar. En primer lugar, el contexto no está hablando de mujeres chismosas. Segundo, el apóstol Pablo está hablando claramente del rol de las mujeres y los hombres. Y para ya cimentarlo, vamos a ver cómo después el apóstol Pablo en el versículo siguiente, deja claro el argumento. Bajo ningún punto de vista podríamos nosotros aceptar que el apóstol Pablo está hablando de mujeres que no hablen ni chismoseen en la iglesia, porque de hecho está hablando de ejercer dominio, de presidir. Ese no es un llamado a una mujer. Otros dirán que, según el apóstol Pablo, ya no hay mujer ni hombre, esclavo o griego. Ya ellos vamos a decir que en Gálatas, cuando el apóstol Pablo está hablando en Gálatas, lo que está diciendo es que cuando se trata de ser hijos de Abraham e hijos de la promesa, no hay distinción de razas ni géneros y que por tanto todos pueden ser salvos. No está hablando de que es los roles de la iglesia. En fin, cuando una iglesia quiere defender el pastorado femenino, el liderazgo femenino, no están haciendo otra cosa que levantarse contra la palabra de Dios. Y por tanto, hermanos, automáticamente se están desestimando. La palabra de Dios es clara. La presidencia, el gobierno, hermanos, tanto del hogar como del culto público de las iglesias, recae en el hombre. Y si usted no lo cree, bueno, veamos lo que el apóstol Pablo está diciendo y sigue diciendo en el versículo 13 para argumentar esto. Versículo número 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada e incurrió en la transgresión. El apóstol Pablo no está hablando y no va a argumentar respecto de mujeres chismosas ni nada por el estilo. Él se va a ir directamente a la creación. Estaba diciendo el apóstol Pablo, yo no permito enseñar ni presidir a la mujer. ¿Por qué? Porque así no fue diseñado. El diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es, Adán fue formado primero y después Eva. Lo que nos da a entender es que el apóstol Pablo tanto se está primero estableciendo el orden, la jerarquía. Dios creó al hombre primero con su rol de presidir y la mujer viene después. Y después entonces va a argumentar de otra cosa y dice, cuando vino la caída en Génesis, lo que sucedió justamente es que los hombres, el humano, pervirtió el diseño de Dios. Vamos al Edén. ¿Qué pasó en el Edén? Hasta los niños saben qué pasó en el Edén. Adán andaba por ahí, dando vueltas, ¿cierto? Pero estaba Eva. Apareció Eva, fue engañada por Satanás. ¿Y quién lideró a quién ahí? Adán. Eva fue engañada y después llegó a liderar a Adán y le dijo, ven, yo te guío. ¿Qué pasó cuando la mujer quiso guiar al hombre? La caída. Porque se pervirtió el diseño. Y el apóstol Pablo justamente argumenta esto. Dice, es que aquí hay un problema del diseño de Dios. Cuando la mujer lidera, y cuando la mujer lideró en el Edén, se equivocó. ¿Por qué? Porque la mujer, hermanos, y aunque esto le duela particularmente a los que abrazan el progresismo, la mujer no está hecha para liderar. Uy, si escuchan esto, hermano, no sé, en las redes sociales, me van a funar. Pero no me importa que me funen. Porque esa es la palabra de Dios. La mujer no fue creada para ser la cabeza del hombre. La mujer no fue creada para gobernar la iglesia. La mujer no fue creada para ser cabeza de su esposo. La mujer no fue creada para liderar. Fue creada para ser liderada.
Y esto es algo que tiene que ver con el diseño de Dios. Dios hizo la creación de manera perfecta. Y ojo aquí, yo no estoy hablando de machismo, ¿cierto? Esto no es machismo, esto no tiene que ver con básicamente el hombre pisoteando a la mujer. No estoy diciendo bajo ningún punto de vista que el hombre es más importante que la mujer. Estoy hablando de roles. Nosotros creemos que en dignidad el hombre y la mujer son igual de dignos delante de Dios, pero que hay roles. Y el rol del hombre, que por lo demás no es nada simpático. Yo no sé por qué las mujeres constantemente quieren hacer lo que el hombre tiene que hacer y básicamente significa llevar el peso que el hombre tiene que llevar. De hecho, esto tiene que ver con la maldición de Dios, ¿no? Después de la caída, Dios le dio alguna maldición a la mujer. Y le dijo, tú constantemente vas a querer rebelarte contra el hombre. Siempre vas a querer utilizar el lugar del hombre. Y esto hasta el día de hoy sucede. Pero, hermanas amadas, el lugar del hombre es pesado. ¿Por qué quieren llevar una carga que no les corresponde? Llevar el peso de liderar un hogar no es simple. Yo sé que ustedes siempre están seguras de que lo pueden hacer mejor. Estoy seguro de eso. Pero no es su llamado. Dios dejó el peso al hombre. El hombre es el encargado de llevar el peso, ¿no? De liderar a su familia. Es su responsabilidad. Y aquí hago un llamado a los hombres. Dejen de ser cobardes. Pónganse los pantalones. Y estoy hablando en serio. Sean valientes. Porque su responsabilidad es para con Dios. Ustedes tienen que gobernar a su familia. Es que mi esposa es un desastre. La gobierna igual. Porque usted gobierna. Porque usted es el responsable delante de Dios. Cuando llegue a la presencia de Dios, usted le va a decir, es que mi esposa no se quería levantar el domingo. Usted es el responsable, hermano. Es que mi esposa le cuesta levantarse el domingo. El problema es suyo. Es que mi esposa no quiere estar en el culto familiar. El problema es suyo. Es que mi esposa no quiere servir en la iglesia, no quiere hacer el aseo. ¿El problema de quién es? Suyo. Hermano, póngase los pantalones. Pórtese como hombre. Y no significa que empiece a pegarle a su esposa. Vamos a hacer algunas aclaraciones para terminar. Y creo que son fundamentales que les pongan atención. Bueno, sigamos. El apóstol Pablo concluye, entonces dice lo siguiente. La mujer no está llamada a liderar. No es su llamado. Pero dice el versículo 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación como decía. Vamos a aclarar lo primero, ¿no? Lo que es obvio. Nadie, ninguna mujer se va a salvar por tener hijos. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La lectura superficial y literal del texto quizás va a decir, entonces si tengo hijos voy a ser salva. No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. Lo que está tratando de explicar el apóstol Pablo es que la mujer no va a vivir su fe, no se va a desarrollar la fe, no va a alcanzar gozo, ni plenitud, ni nada, cuando haga lo que contra naturaleza no tiene que hacer. En este caso, liderar. La mujer no es llamada a liderar, pero sí por naturaleza tiene una tremenda bendición. Una bendición que el hombre no tiene. Engendrar hijos. ¿Cierto? Esa es una bendición de la mujer. Eso es un llamado por la naturaleza misma. O sea, Dios creó esa naturaleza para que la mujer efectivamente cumpla ese rol. En términos prácticos, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, la mujer podrá caminar su camino en la fe, ¿cierto? Haciendo las cosas que por naturaleza fue llamada a hacer. Particularmente aquí habla de tener hijos, pero no solamente habla de tener hijos, sino que permaneciendo justamente en la fe, en una posición de sumisión, siendo liderada. La mujer quiere desarrollarse en la fe, quiere vivir este camino en la fe, hágalo en el lugar que Dios la llamó a estar. Y ese lugar, hermanos, no es liderando ni su casa ni la iglesia, es bajo su esposo, sometida a su esposo, cumpliendo el rol que Dios la llamó a hacer. Esposa, hermanas, ¿cuáles son las labores por naturaleza que ustedes tienen? ¿Cuáles son las virtudes, las características especiales que ustedes tienen, que son una bendición exclusiva de ustedes, porque no son de los hombres, no son de los hombres? Ustedes tienen la bendición de ser madres.
Ustedes tienen la bendición de poder alimentar a sus hijos de sí mismos. Ustedes tienen los dones dados por Dios para criar a sus hijos, para cuidar de sus hogares, para cuidar a sus esposos. Acuérdese, es ser. Ya llevamos 3 estudios con esto. ¿O cuál le diría? Usted, hermana, de cuidar a su esposo, de ser la guardiana, de estar atenta a los detalles, de ser la consejera, la ayudadora, la ayuda idónea. Entonces, la mujer es llamada a vivir en ese sentido, llevando a cabo las cosas que por naturaleza Dios las creó para hacer. Ahora bien, quiero finalizar esta exposición con algunos puntos que me interesa mucho que los tenga muy claros, porque yo sé que esto deja muchas cosas en el aire, pero por lo menos quiero que estos puntos queden claros, para que evitemos varias desviaciones. Yo sé que me he tomado más del tiempo necesario, pero es fundamental que podamos oír esto. En primer lugar, es cierto entonces que en el matrimonio, que hablando del matrimonio, la esposa debe someterse a su esposo. En eso no cabe ni la menor duda. No está en duda. Y en este sentido entonces, el llamado es a mis hermanas a que se sometan a sus maridos en Cristo Jesús. Hago un llamado inmediato entonces, o sea, un llamado bíblico a que las mujeres se pongan debajo de sus esposos, porque es lo que el Señor las llama. Sométanse. Someterse es ponerse debajo de. Bajen los cambios, ¿cierto? Es humíllense. Tiene que ver con humillación. Tiene que ver con aceptar. Tiene que ver con dejarse guiar, en primer lugar. Segundo, esta aclaración es para los hombres. Ustedes, mis amados hermanos, son llamados a liderar a sus esposas, pero no son llamados ni a manipular, ni a abusar, ni a someter a sus esposas. Hay de ustedes que yo sepa eso. Ustedes no pueden abusar de sus esposas. Y que no escuchen nunca en una consejería matrimonial que una mujer me diga a mí, es que mi esposo me dijo a mí que me tenía que someter. Eso, hermano, es indignante. La función del hombre no es someter a la fuerza a su esposa. Eso es abusar de su esposa. El llamado a los hombres es a gobernar, liderar, ser ejemplo, sufrir, llamar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que debe lograr el hombre, y aquí ojo con esto, hermanos, porque esta cuestión es muy típica del evangelismo, es que yo tengo que someter a mi esposa y yo tengo que ponerme encima. No. ¿Tengo que ejercer fuerza sobre ella? No. ¿Tengo que decirle que ella se tiene que someter? No. Usted tiene que ser ejemplo tal en su casa, en su manera de vivir, que su esposa voluntariamente decida someterse a usted. Ojo con esto. Ojo con ese sentimiento machista que ha llevado a tiempos antiguos, incluso a hombres, a pegarle a su esposa porque tienen que someterla. No, hermano. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho, pero mucho cuidado. Porque eso no lo vamos a aceptar bajo ningún punto de vista. Y ya sabe, si su mujer a usted me dice a mí, no, es que mi esposo me sometió, vamos a tener problemas. Porque eso no es así. Bíblicamente no es así. Es una desvirtuación de lo que Dios manda. El llamado a los hombres es: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Usted lidera a su esposa en amor, en ejemplo, en perseverancia, en carácter, no con manipulación, no a fuerza. ¿Ya? Ojo con esto. Yo hago muy responsable a los varones de lo que estoy diciendo. Sean bien varoncitos para sus cosas. Tercero, la sumisión, y esto es un llamado a mis hermanas, la sumisión a sus esposos tiene un límite. No es una sumisión irrestricta al hombre, porque si su hombre la quiere guiar fuera de la voluntad de Dios, usted debe obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Esto se enseña claramente en los Hechos,
Es el testimonio de los apóstoles. Si se preguntan, ¿obedeceremos a los hombres por sobre Dios? La respuesta clara es, en ninguna manera. Por tanto, hermanas, ciertamente ustedes deben someterse a su esposo, pero si su esposo se le pasa por la cabeza decirle, oye hermano, vamos a robar un supermercado, ¿usted le va a decir? No. Oye, amada mía, es que ¿qué pasa si, no sé, nos vamos a pasear o nos vamos porque no quiero ir más a la iglesia? Usted le dice, no. Ojo con hombres que quieran sacar a sus esposas de la iglesia de Cristo. Nosotros hemos tenido varios testimonios de hombres verdaderamente carnales que han sacado a sus esposas de la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no quieren ser exhortados. Son carnales. ¿Y cuáles son las consecuencias de ello? Hoy día están ellos y sus familias fuera de la iglesia de Cristo. Ojo con hombres. Ustedes tienen responsabilidad de llevar y guiar a sus esposas a los pies de Cristo. Y por tanto, hermanas, si ustedes ven que lo que quiere hacer su esposo va en contra de lo que Dios manda en su palabra, usted primeramente obedece a Dios. Cuarto, aclaración a las mujeres. No hay excusas para no someterse a sus esposos. Muchas mujeres pueden argumentar una serie de argumentos para decir, es que yo no me puedo someter a mi esposo, porque lo que hacen es cuestionar la dignidad del esposo. Es que yo no me puedo someter al esposo porque él es más nuevo en la fe que yo. ¿Qué le importa eso? El hecho o la responsabilidad que usted tenga que someterse a su esposo no tiene que ver con el tiempo que lleva en la fe. Tiene que ver con la dignidad dada por Dios, por el rol dado por Dios, por su condición de varón. Por tanto, el tiempo que lleva en la fe no es argumento para no someterse. Es que mi esposo no cumple los estándares de santidad que yo quiero que cumpla. Por tanto, hasta que él no sea lo suficientemente santo, yo no me voy a someter a él. Falso. Usted no debe someterse a su esposo por si que llega o no al nivel de santidad que usted espera, porque usted debe someterse a él en obediencia a Dios y su palabra, porque él tiene un rol en particular, el cual es cabeza del hogar. Entonces, puede que no cumpla con sus expectativas, pero usted se somete igual, hermana. Es que teológicamente yo sé más que mi esposo. Tampoco importa. Es que mi esposo no es capaz de cubrir los gastos del hogar. Da lo mismo, usted se somete igual, porque ese es el llamado de Dios a las esposas para que se sometan a sus esposos. No por la dignidad, no la hacen sus méritos, no la hace su capacidad, la hace el hecho de que en el diseño de Dios, su esposo es su cabeza. Cualquier excusa que mis amadas hermanas puedan poner para no someterse a sus esposos no tienen validez. La única validez o el único argumento que usted tiene para no someterse a su esposo es cuando su esposo quiera ir en una dirección opuesta a la voluntad y a la palabra de Dios. No hay otra. Por tanto, invito a mis hermanas que con un corazón muy humilde mediten eso y reflexionen en qué maneras usted no se somete a Dios, o sea, no se somete a su esposo. Y declaro como última cosa, hermanos, y esta es una declaración, podríamos decir, solemne al estilo bíblico. El no sometimiento de mis hermanas a sus esposos es no someterse a Cristo. Y por tanto es un pecado. No someterse a sus esposos es no someterse a Cristo. Y por tanto, usted se está rebelando contra Dios. No se está rebelando contra su esposo, se está rebelando contra Dios. Amén. Hermanos, quizás nos van a quedar muchas cosas por conversar. Hoy ya tenemos estudio de Proverbios, le invito a quedarse. Yo creo que ahí va a ser el tiempo de los comentarios después, ¿no? Pero en virtud del tiempo ya tenemos que terminar. Así que les invito a ponerse de pie e inclinar sus rostros para orar al Señor. Amado Padre Celestial, Señor, le damos gracias por su palabra. Ayúdenos, le rogamos, Señor, en nuestros corazones. Ciertamente, muchas veces su palabra es dura, va en contra de lo que muchas veces queremos en nuestros corazones. Pero le rogamos que nos ayude a confiar en ella.
Que podamos ver su autoridad, su inspiración, Señor, y su sabiduría. Para que podamos someternos, Señor, con corazones también alegres y encontrar las bendiciones de la obediencia. Sin lugar a dudas, Señor, sabemos que cuando obedecemos a su palabra, somos tremendamente bendecidos. Y ruego por el corazón, particularmente de mis hermanas, para que puedan procesar quizás su palabra y aplicarla a sus vidas. Ruego por el corazón también de mis hermanos, para que hagan ellos, Señor, pongan ellos humildad y que puedan entender el valor, la responsabilidad particular que tienen. Que no vean, Señor, la posición que tenemos como hombres para abusar de nuestras esposas, Señor, sino que podamos entenderlo con el carácter de Cristo y entregarnos con mayor esfuerzo, con mayor ganas, Señor, y con mayor responsabilidad para guiarlas en amor. Le alabamos, Señor, y le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.